9:06 en Radio Capital, tu salud importa. Estamos con el doctor Jorge Salinas Arce, coordinador de cardiología de la unidad de arritmias y marcapasos de la Clínica Delgado. Doctor Salinas, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes por aquí. Su corazón importa. Vamos por partes. Lo primero que le pido es que le explique a la gente qué cosa es un infarto y cuál es la diferencia entre un infarto, entre un ataque cardíaco y una arritmia. Porque hay gente que dice, tengo arritmia, me voy a morir. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Correcto. Aquí lo importante es entender el corazón como una de las maravillas en la naturaleza, que funciona como una bomba. La función primordial del corazón es expulsar la sangre para llevarla hacia el resto del organismo. Para que una bomba funcione, necesita un mecanismo efector, el músculo del corazón. Pero ese músculo no va a funcionar solo, necesita nutrientes y un componente eléctrico para activarse. Los nutrientes llegan a través de las arterias del corazón, lo que nosotros conocemos como las arterias coronarias. Si una de las arterias se obstruye, genera una alteración del flujo de la sangre y todo el territorio que está después de esa obstrucción tiene un infarto, que según las fases que van avanzando, termina o llega a un sufrimiento agudo que se caracteriza por el dolor intenso, por la pérdida de la conciencia, y puede evolucionar a la necrosis de ese músculo. Que se pudra, que se muera. Sí, literalmente el concepto es la muerte de un segmento del corazón. ¿Como un desgarro de una pierna de un futbolista? ¿Se puede comparar con un desgarro? No, porque lamentablemente el músculo del corazón no tiene capacidad de regeneración. Ajá, el desgarro sí, se vuelve a generar. Se va a recuperar. En el corazón, si tenemos suerte, va a generar una cicatriz que va a perder funcionalidad, pero no va a llegar a comprometer la vida de las personas. Pero cuidado, si la arteria que se ha obstruido es una arteria principal, uno de los troncos principales que tenemos, el área necrosada o el sufrimiento agudo es muy extensa. Y en ese instante, perdón que te interrumpa, en ese instante el componente eléctrico entra en caos. Tiene que haber una armonía entre la parte de la circulación y la parte eléctrica. Si hay un infarto en evolución, puede aparecer un cortocircuito eléctrico y en ese momento se origina el paro cardíaco. A ver, la armonía que usted dice es el ritmo cardíaco, el tum-tum, tum-tum, correcto. Tum-tum, tum-tum. Entonces yo tengo mi corazón que late así y comienza a latir asá. Cuando tengo una arritmia y cuando se para el corazón ya perdió el ritmo y me muero. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la arritmia y un ataque cardíaco? Correcto. Mira, el corazón tiene un circuito eléctrico, tiene un generador automático, un filtro, un cable principal y toda una red que sigue a continuación. Pero ese es un orden casi matemático. Si de pronto en el corazón aparecen nuevos focos eléctricos, se generan arritmias. Si naces con más de un cable eléctrico, vas a tener arritmias. Si yo comienzo a hacer deporte, si yo me excedo en el consumo de café o celebro el triunfo del Melgar el día de hoy en exceso, tengo las famosas arritmias tipo Holiday Heart, como se le conoce. El feriado del corazón. Corazón festivo. ¿Qué sucede? Que por ese estímulo adrenérgico han despertado muchos focos dentro del corazón. Y eso ha originado que se genere cortocircuito. Por eso cuando te metes una comelona brava o te metes una tranca brava, hay gente que le da un chucaque. Lo estás diciendo con mucha exactitud. Pero eso no es tener un infarto, ¿de acuerdo? Bien. Esa es una alteración del ritmo cardíaco. Usted sabe que ahorita hay un boom gastronómico en el Perú, los peruanos no comemos, tragamos. Pero también ahora hay un boom del deporte. Y todo el mundo ahora hace deporte, sale a caminar, a bicicletear, a pasear el perro. Y puedes o no tener una arritmia congénita. El sentido común dice que yo tendría que ir a la Clínica Delgado a buscar al doctor Jorge Salinas para que me diga cómo está mi corazón. ¿Cómo saber si tengo una arritmia? Correcto. Esto es muy importante. Hay un concepto que nosotros denominamos muerte súbita. Ajá. ¿De acuerdo? Y es consecuencia de las arritmias en el corazón. Sucede de que yo puedo tener la estructura del corazón alterada
un corazón muy grueso, un corazón muy grande, un corazón impregnado en grasa, y no saberlo. Convertirme en un deportista semiprofesional o casi profesional y en un esfuerzo exagerado tener un evento fatal. Por eso hay gente joven que se muere jugando fulbito. Y hemos tenido experiencias en Perú, en España y en todos los lugares del mundo. De hecho, la FIFA hoy día exige a la mayor parte de federaciones, si no es a todas, tener un examen físico muy riguroso para aquellos que ya inician la competencia. Pero doctor, hay que ser también justos. Hay deportes que son más peligrosos que todos los deportes de raqueta. Jugar badminton, jugar squash, jugar tenis. La gente que se pone a hacer jogging. Yo a veces veo gente haciendo jogging y ves gente que está cesando. Correcto. Que comienza a toser cuando corre. Esa persona puede tener una arritmia y se pone a correr a tontas y a locas y se puede morir, como no se puede morir de repente. Y ahí tienes el aporte más importante de los europeos en los últimos 10 años. Está demostrado que quien hace deporte y lo hace en forma exagerada para su componente genético, comienza a tener alta predisposición a hacer arritmias. Una de las más importantes es la fibrilación auricular. Es la que estamos viendo, por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, donde múltiples focos en el panel de la izquierda se activan en lugar del único foco que deberíamos tener. Sucede que esta arritmia va a asociarse posteriormente a la presencia de formación de coágulos en el corazón, a la presencia de una dilatación de las cavidades del corazón. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a los 70 años, a los 60 años, a correr 6 horas diarias? No es fisiológico llegar a eso. Ni una hora. Vamos, hay un médico muy recordado por todos nosotros, exalumnos de Cayetano Heredia, el doctor Raúl Gamboa, que en sus ponencias como cardiólogo orientado a la parte de la fisiología del deporte hablaba de la deuda de oxígeno. Si yo hago deporte, no puedo llegar a un nivel en el cual empiezo a jadear, a necesitar ventilar más, porque en ese momento estoy cargándome de sustancias que son nocivas para nuestro organismo. ¿Por qué la gente termina tosiendo? Porque estamos generando deudas. Necesitamos más oxígeno de lo que logro conseguir. 9:15. El que uno tenga una angina, ¿quiere decir que tiene arritmias? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué tanta gente, adulto mayor, se muere en la mañanita? Interesante. Cuando se sienta a hacer sus necesidades, en el primer instante de la mañana, mucha gente se muere ahí. Y estaba muy bien el abuelito. Y ya una tercera. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y arritmia, doctor? Ok. Primero, las arritmias, que son el desorden del ritmo del corazón, se van a expresar de distinta forma. Puedes tener las palpitaciones en diferentes patrones horarios, puedes tener la sensación de falta de aire, puedes tener síntomas de mucho mayor riesgo o complejidad, como puede ser la pérdida de la conciencia, el desmayo o síncope, que le llamamos nosotros, o la angina. La angina viene a ser la expresión de la falta de irrigación de algún segmento del corazón. Significa entonces que tienes enfermedad en las arterias y que esa enfermedad puede evolucionar a una arritmia fatal en cualquier momento. Por lo tanto, el espectro de presentación de una arritmia es muy grande. Y ahí viene la importancia de que los pacientes, una vez que identifiquen síntomas como los que hemos mencionado, tengan una consulta con su médico. Siempre se ha discutido si hay que llegar primero al cardiólogo. Vamos, somos 300, 400 cardiólogos en el Perú. Es muy complejo llegar a ver a una población de 30 millones. Pero hay un médico de cabecera, hay un médico internista, hay instituciones que ya... 400 cardiólogos para todo el Perú. Somos pocos. Y electrofisiólogos, que es mi subespecialidad, donde solo estudiamos la parte eléctrica del corazón, somos 8 hoy día en Perú. ¿Cuánto cuesta un electrocardiograma? ¿Cuánto cuesta hacerte un análisis del corazón más exhaustivo? ¿Es caro? No, el electrocardiograma es una herramienta que tiene más de 120 años hoy día, que no ha cambiado prácticamente en nada y que es muy probable no supere, dependiendo de donde nosotros... ¿Y la tomografía? Mira, un paquete muy básico de evaluación cardiovascular en el centro donde nosotros trabajamos no va a superar los 300 soles, ¿de acuerdo? Que si tienes seguro, de repente cuesta menos. Por supuesto. Ahora, 300, un par de zapatillas o tu corazón. La otra pregunta, ¿por qué los viejitos se mueren tan temprano? Porque en ese momento tenemos la mayor descarga de adrenalina y corticoides en nuestro organismo. La mayor parte de
la mayor parte de fenómenos eléctricos, de eventos fatales, se pueden presentar entre las 6 y 8 de la mañana, coincidentes con el proceso en el cual hay más adrenalina. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y arritmia? Las arritmias es la alteración general del ritmo del corazón. Taquicardia es la aceleración del ritmo del corazón. Las arritmias pueden estar presentes todo el tiempo, se llaman crónicas, o pueden ser paroxísticas, solo ocasionales. Lo que lo han completado como evaluación es el paquete convencional. Una unidad de arritmias, una unidad de marcapasos, y dispone de otro tipo de instrumentos. ¿Cuándo es necesario el marcapaso porque uno tiene arritmia o porque uno tiene taquicardia? ¿Te tienen que poner marcapaso? ¿Quién decide? ¿La tía, la prima, el amigo, tu mismo caso, el internet o el doctor Salinas? ¿Conoce alguito del tema como para decirte cuándo necesitas un marcapaso? Aquí es importante la opinión del cardiólogo de cabecera, porque no todos llegan al electrofisiólogo. Quien pone el marcapaso es el electrofisiólogo, porque está entrenado, certificado y capacitado para ello. Pero los cardiólogos son los que capturan a personas con síntomas de riesgo y que han podido cumplir, por ejemplo, con holters de 7 días, ¿Qué 14 cosa es un holter? días. Monitorización del ritmo del corazón ambulatoria, un dispositivo que llevas a tu domicilio, que es muy útil, muy práctico, que lo puedes tener 15 días y que puede capturar, por ejemplo, Con los ese síntomas. caminas, con ese duermes. Correcto. Y va a capturar los síntomas de este paciente. Para ver cómo es tu corazón cotidianamente. Y capturar la arritmia. Y una mujer joven puede tener síntomas muy propios de su sexo y de su edad, que consisten en mareos o desmayos. Esto se conoce como síncope, ¿de acuerdo? Y los mareos son parte de este proceso hasta llegar a un desmayo. Nosotros disponemos hoy día en la actualidad, vamos a ver, esa redundancia no es muy útil, pero se dispone de equipos que son capaces de predecir qué persona tiene reflejos que lo van a llevar a un desmayo importante. Es lo que se conoce como el tilt test espectral, un equipo que se dispone hoy, el único en el Perú, en el tipo tan complejo como el que se tiene, en el cual podríamos decirle a nuestra paciente si está predispuesta a que un día que tenga una emoción muy fuerte, a que se deshidrate. ¿Ese equipo lo tienen ustedes? Sí, que puede anticiparnos y enseñarle a ella a que hay que tomar medidas de ¿Cómo se precaución. llama ese equipo? Se llama equipo de tilt test espectral. ¿Y cuánta gente lo sabe manejar eso en el Perú? Somos 2 personas en el Perú, ¿no? Para poder utilizar este equipo hay que tener un nivel de entrenamiento y de capacitación, porque es un equipo austriaco, que primero en Sudamérica solo existe en 3 sitios, ¿de acuerdo? Y que ya tiene un nivel incluso hasta de investigación. Ha dado un paso muy importante de lo que se suponía a de lo que se ve ahora en los pacientes. Eso lo tienen en Clínica Delgado. Tenemos unas imágenes y le pido que sobre imágenes me explique, doctor. ¿Qué pasa con el corazón de una persona que es alcohólica? De acuerdo. Mira, vamos a aprovechar las imágenes porque en el panel de la derecha de la tablet lo que se puede ver es esa organización eléctrica. Hay un generador en la parte superior, emite esa carga eléctrica que llega al filtro en la parte media y este lo logra transmitir hacia el músculo del corazón. Si yo tomo alcohol, si yo tengo sobrepeso, si yo hago ejercicio en exceso, si de pronto ronco de noche y tengo las famosas apneas, estoy expuesto a una desorganización del orden eléctrico. A ver, el borracho, yo voy a decir palabras un poco groseras, pero yo me quiero dirigir a la gente a la cual mi intención es salvarle la vida, porque para eso el doctor ha venido acá, para salvarle la vida a la gente que nos esté escuchando y que cree que no tiene nada que ver el ser borracho con el corazón. Correcto. ¿Qué pasa con el corazón de un pata que se la pega una vez a la semana? Ruego mantener las imágenes para que el doctor nos siga explicando. Pues en el panel de la izquierda te vas a dar cuenta que ahora aparecen múltiples focos eléctricos que están representados con una estrella roja. Se ha generado el caos eléctrico en la parte superior del corazón. Hace 20 años a esto se le conocía como el delirium cordis. Esta es una arritmia denominada fibrilación auricular. Esta arritmia aparece en las personas que tienen exceso de consumo de alcohol, en las personas que tienen todos los factores que hemos mencionado hasta el momento. Esta arritmia
tiene la probabilidad de formar coágulos en el corazón. Ya, y si no te la pegas, sino que tomas tu whiskycito, tu chelita con tus patas. Claro. O sea, eres un alcohólico funcional. No eres un borracho, pero eres un tipo que no puede vivir sin alcohol y le metes alcohol a tu cuerpo toda la semana. Sí, pero lo más probable es que también consumas tabaco, lo más probable es que tengas sobrepeso, que no hagas deporte, y todos esos son factores de riesgo. ¿Qué pasa con el que toma tabaco? ¿Qué tiene que ver lo que fumas con lo que el corazón? El cigarro tiene múltiples componentes que van a incidir sobre las arterias del corazón, sobre el mismo músculo y sobre la descarga de adrenalina. La sobrecarga de adrenalina en estos sistemas eléctricos son los principales predisponentes para las arritmias. Doctor, ¿qué pasa con el gordo? ¿Cómo funciona el corazón de un gordo? Lo digo quien ha bajado 34 kilos por la operación de bypass gástrico que me he hecho. Mi corazón sigue siendo del mismo tamaño y mi sangre la misma cantidad, pero bombeo ahora un cuerpo con 34 kilos menos. Correcto. ¿Qué pasa con el que bombea un cuerpo con un sobrepeso sideral como el que tenía yo? Correcto. En una fase inicial, con sobrepeso, el corazón está hecho para soportar esa demanda. La obesidad mórbida, que es lo más probable que tenías hace unos cuantos años, ya implica... 6 meses. Pues implica un exceso en la demanda con lo que el corazón tiene que trabajar. Y eso te expone a que sobre la demanda en exceso tengas enfermedad en las arterias del corazón. Por lo tanto, tu suplemento de oxígeno y nutrientes va a ser deficiente. ¿Por qué se calcifican las arterias? Porque esas arterias tienen como un sarro, esa grasa. Empiezas con grasa desde los 6 años de edad. Ajá. Y según nuestros hábitos y costumbres, podemos hasta ocluir una arteria a los 40 años. O sea, ¿qué tiene que ver la arritmia con el colesterol? Si tú tienes colesterol, depósitos de calcio en las arterias, es muy probable que el aporte de nutrientes al músculo sea deficiente. A ver, una persona que hace deporte y que es un sport billy, que está sano y joven, ¿puede tener un ataque cardíaco? Pero por supuesto, claro que sí. Y lo puede tener por enfermedad en las arterias del corazón no diagnosticada. Ajá. De ahí viene la importancia de los chequeos preventivos antes de iniciar ejercicio frecuente. O puede tenerlo por un exceso en la actividad del ejercicio. Ahorita, ¿qué cosa es un ecocardiograma? Ecocardiograma. Correcto. ¿Y qué cosa es una tomografía de corazón? ¿Cuál es la diferencia? La ecocardiografía se basa en el sonido. Ajá. Es una visión del corazón en movimiento, una imagen dinámica. La tomografía es una imagen ahora estática basada en los rayos X. Las arritmias se expresan por palpitaciones y los síntomas que hemos conversado, pero no por ruidos. Cuando uno logra percibir la sensación de vibración en el tórax, y es muy difícil con el oído convencional escuchar algo, es mejor recurrir al especialista para una ecografía cardíaca. ¿De acuerdo? Le amplío por un tema, doctor. Si usted se fija, en todo el momento que hemos estado hablando de gente adulta, de gente mayor o muy mayor, de gordos, de deportistas, de coqueros, de dragones como yo, de gente muy sedentaria. Pero ¿y los niños? ¿Cómo uno puede saber si un niño tiene una arritmia? Pues normalmente los niños juegan hasta que se cansan. Correcto. Aquí es muy importante tener la evaluación del pediatra y del neonatólogo, porque las arritmias que van a traer más problemas en un niño están asociadas a cardiopatías congénitas. Hay anomalías en la estructura del corazón. Y allí la madre es muy clara en decir, mi hijo tiene cianosis o se pone una coloración violácea en los labios y en los lechos unguiales. La madre va a ser muy clara en decir, mi hijo no lacta, se agota, suda demasiado en el momento de la lactancia. ¿Uno hereda los problemas cardíacos? ¿Cuánto hereda del papá? ¿Cuánto hereda de la mamá? Si el abuelo es cardíaco, ¿tú vas a ser cardíaco? ¿Cómo es el factor genético del riesgo esa cardíaco? pregunta es muy importante por dos conceptos. El primero, la herencia sobre todo está relacionada con el padre, ¿de acuerdo? Y un factor que va a ser el estudio de los hermanos. El padre o la madre y el estudio de los hermanos. No se heredan todas las arritmias. Felizmente, solo se heredan menos del 1% de las arritmias. Pero ¿cuál es el problema? Que las que se heredan suelen ser fatales. Las arritmias que se heredan están asociadas a alteraciones microscópicas en el corazón, que el síntoma de debut puede ser una muerte súbita, pero se diagnostican con un simple electrocardiograma. ¿La muerte súbita le puede pasar a cualquiera? ¿Es cuando te duermes siempre o te puede dar muerte súbita pues en un restaurante? La muerte súbita te da hasta en una entrevista de radio
o celebrando un gol del Melgar hoy día. El tilt test. ¿Qué cosa es un tilt test? Este es un estudio en el cual se trata de reproducir un síntoma denominado síncope o pérdida de la conciencia. ¿Y en qué consiste? En exponer al paciente a una monitorización completa. Nosotros tenemos un dispositivo que, basado solo en colocar 2 dedales y un brazalete, va a valorar cada uno de los latidos del corazón. Y luego exponer al paciente a una posición casi de pie. Todos nosotros, en forma natural, nos defendemos de ese cambio de posición. Bien. Pero hay personas que tienen unos reflejos en los cuales el corazón se hace muy lento y la presión arterial disminuye. Estas personas tienen los fenómenos vasovagales y son los que se explican por qué se desmayan en la formación del colegio, por qué se desmayan en la iglesia, por qué se desmayan viendo sangre o por qué se desmayan con una impresión. No pueden o no suelen llegar a ser fatales, pero quitan muchísima calidad de vida. Si uno tiene el diagnóstico con este examen, comienza a diseñar estrategias de medidas de prevención que en algunos casos puede terminar en la colocación de un marcapaso. A ver, a eso le preguntaba. El tilt test, el holter, el ecocardiograma o la tomografía, se mezclan todos estos exámenes, más el examen de sangre, más el examen somático que usted mismo hace, y usted puede llegar a la conclusión de, ok, señor Batters, hay que ponerle un marcapaso. Correcto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Te abren el pecho? No, vamos. Hoy día el implante convencional de marcapaso implica hacer una incisión en la región cercana al hombro, puede ser izquierda o derecha, de 2 centímetros. A través de esa incisión llegamos Tenemos a los unas vasos. Imágenes, no sé si las podemos ver. Poner, por favor. Yo le soy sincero, doctor, el común de la gente a los cardiólogos como usted le tiene miedo, porque dice, el doctor Salinas me va a decir que me voy a morir, y hay mucha gente de pura maricona, no va a los cardiólogos. Por eso yo he tratado de hacer la entrevista lo más amena posible para acercar a una persona que es de carne y hueso como usted, que es una persona científica, y tratar de explicarle de la manera más llana qué cosa es un marcapaso, por decir en esta imagen. Correcto. Pues mira, el marcapaso llega a ser un dispositivo electrónico que reemplaza el sistema eléctrico del corazón. Ajá. Y para poder implantarlo necesitas una batería, que es la que estamos viendo en la región del hombro, hacia el lado izquierdo, y 2 cables, 2 conexiones eléctricas que están orientadas hacia la parte interior del corazón. ¿Cómo han ingresado? ¿Cómo han llegado al corazón? A través de una vena. Y hemos llegado a esa vena haciendo una incisión de 2 centímetros. Colocar un marcapaso significa evitar que esa persona tenga pausas, bradicardia, y devolverle calidad de vida. Quiero aprovechar estos minutos que nos puedas dar para desmitificar todo aquello que significa tener un marcapaso. O sea, te puedes curar, es una curación. Te cura, y puedes usar microondas, televisión, teléfono celular, puedes hacer deporte. No cargues el celular de noche porque el marcapaso no existe hoy día. Incluso podemos hacer resonancia magnética con marcapasos modernos. Son 9:54. Yo reitero e insisto, mil disculpas a las personas que a veces yo le puedo parecer un poco dicharachero o vulgar. Bueno, es que yo trato de bajar al llano, porque hay mucha gente que si el doctor habla en términos técnicos le va a tener miedo, o va a decir, no, mejor no voy al cardiólogo porque me dice que me puedo morir, o me van a hacer un electrocardiograma y es un drama, me han mandado un holter, me ha dicho que hay que hacer un tilt test y ya se quieren correr, no le quieren volver a ver la cara al doctor Salinas. No es así, ¿no es cierto? Hay 400 cardiólogos en el Perú para 30 millones de personas, y hay solamente, ¿cuántos especialistas en...? 8 electrofisiólogos. Electrofisiólogos, y usted de los pocos que debe saber poner un marcapaso, te puede salvar la vida. O sea, no es el cuco el doctorarse. O sea, la gente le tiene miedo a los cardiólogos, usted lo debe sentir. Cuando usted dice cardiólogo, ya te miran con cara seria. Sí, el cardiólogo no mata gente, salva gente. Yo le ruego, doctor, que los últimos minutos que tengamos se dirija a la gente para que vaya al cardiólogo de su preferencia, de la clínica que quiera, pero que vaya. Que no se guíe por lo que dijo, que escuchó, que vio en internet o que escuchó en Capital. Le ruego, doctor. Correcto. Y aquí es fundamental iniciar el proceso con prevención. Puedo estar dentro del grupo pequeño en el cual yo tengo una arritmia porque nací con el mecanismo para la arritmia, pero el 98% de los pacientes crean sus arritmias en el transcurso de su vida. Por lo tanto,
hacer deporte en forma ordenada, con evaluación médica. O sea, los cuidados que sugería la señora son fundamentales. No ser obeso, no roncar. ¿Qué cosa es ser obeso? Los hombres la panza, la mujer la cadera y los senos. ¿Qué cosa es ser obeso? Hay gente que no cree que es obesa. Estoy gordito, dice. Es que todo esto se relaciona solamente calculando el peso y la talla del paciente, y producto de una fórmula uno puede saber si está en sobrepeso o está en obesidad. El índice de masa corporal es la estatura entre el peso al cuadrado. Correcto. Y si te sale mayor de 25 estás en sobrepeso, si te sale por encima de 30 Repito, estás en la obesidad. estatura, ¿no es cierto?, entre el peso al cuadrado. Estas medidas hacen prevención. También es fundamental identificar los síntomas. Si yo logro saber que estoy teniendo alteración en mi capacidad para hacer ejercicio, que tengo palpitaciones, síntomas como hemos descrito, necesito acudir a un médico. Ese médico va a estar en la obligación de hacer un electrocardiograma, que es el primer filtro para identificar arritmias incluso fatales. Y a partir de ese momento viene la derivación al cardiólogo y, si es necesario, al electrofisiólogo. Yo lo pongo en estos términos también banales y pueriles. Ir a la clínica Delgado, que es la clínica mejor equipada del Perú, el doctor es un sabio, no porque lo diga yo, sino porque, caramba, estudiar tantos años y llegar a tener un nivel de conocimiento, de erudición y certificaciones internacionales no se lo han regalado al doctor. Ir a la mejor clínica del Perú no te cuesta más que un par de zapatillas. Es la verdad. No te cuesta más que una pollada con tu familia, que una cevichada. Se va una familia a comer pollo a la brasa, se gasta más de 300 soles. Correcto. Y puedes tener la más amplia tecnología y un científico de verdad. No se guíen por el internet, no se guíen por la comadre, no se guíen por el compadre. No es que le digo a él y me le digo a mí. Hay gente que dice, no, me tomo mi aspirina y ya estoy. O dejo de comer carbohidratos y ya estoy. O bajo de peso y ya estoy. Y no es así, doctor. No. Puede ser así, pero no necesariamente es así. Si hay alguien que le duele el corazón, que está agitado y cree que está teniendo un paro cardíaco y va a la clínica Delgado, ¿qué le va a pasar? ¿En cuánto tiempo lo van a atender? ¿Le pueden salvar o no le pueden salvar la vida? No todos los ataques cardíacos terminan en muerte. No, felizmente no. Sin embargo, el uso estricto de un protocolo internacional que permite identificar, tratar y resolver un problema hasta la estabilización del paciente te puede garantizar eso, la solución. Doctor, nos vamos le agradezco por su presencia, No, doctor Salinas, ha sido un gusto y un honor tenerlo acá a usted. Doctor Salinas, Muy bien. de corazón usted sabe. Muchas gracias.